Bendiciones, queridos hermanos. Aquí les habla el hermano Levi. Les quiero compartir la segunda parte del estudio El falso evangelio de la prosperidad versus la sana doctrina. Entonces, en la primera parte ya les compartí varias escrituras, versos, ejemplos de la esencia y el fin último de diezmos, ofrendas y en general las finanzas según la Biblia. Ahora vamos a ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, varios versos y vamos a entender pilares esenciales que el Padre nos da sobre la riqueza y sobre enriquecernos. Comenzando por el Antiguo Testamento, hay muchos personajes bíblicos que fueron muy ricos y otros fueron muy humildes. No es de que los ricos fueron más queridos por el Señor y más bendecidos, sino es que los pobres sean malditos en absoluto. Todo tiene que ver con el llamado y con la misión de cada uno. Por ejemplo, Noé, seguro que no era rico, sino cómo construye el arca. Pero él tenía una gran misión, que era exactamente construir el arca, almacenar semillas, comida, para él, para los animales. Él tenía la misión de salvar a la humanidad. No es de que él se quería embolsar eso o quería vivir una vida llena de placeres. Vemos también a Abraham. Abraham fue muy rico, ¿no? Pero no fue rico extorsionando, no se hizo rico a través de la palabra o manipulando la palabra. Él fue un gran trabajador, no aceptó un centavo de el rey de Sodom ni del rey de Gomorra, que era gente increíblemente pecaminosa, para que no se diera a entender que él iba a recibir dinero de inequidad, pero el Señor lo hizo muy rico porque él era un patriarca, él era la fundación, el abuelo de Israel, y en la infinita sabiduría del Padre, el Padre escogió darle muchas riquezas para establecer un clan que eventualmente se transformaría en la nación de Israel. Él tenía más de 300 siervos, les tenía que dar de comer. Y Abraham era muy dadivoso, ayudaba al forastero, al peregrino, aquellos que pasaban por su tienda, los atendía de lujo, les daba pan, les daba hospitalidad. También Isaac prosperó mucho y Jacob prosperó bastante. Y después vemos también a José. El Señor lo prosperó económicamente muy grande y la razón es evidente. Él tenía que proveer trigo para todo el mundo, si no la gente moría de hambruna, tanto Israel como los gentiles. Moisés, por ejemplo, fue 40 años príncipe, vivió en todo el lujo, pero después fue 40 años un humilde pastor. El rey David fue un muy humilde pastor, después fue un hombre rico, pero claro, él era rico espiritualmente y lo que él juntó en cuanto a oro es porque él tenía la misión de dejarle ese oro a Salomón para construir el templo y además tenía que proveer para todos sus soldados, un ejército de más de 1 millón de soldados, tenía que proveer para Israel en tiempos de hambruna. Él proveía pan para todo su pueblo. Y hay algo magnífico de David, que prácticamente todo el oro que él reunió durante todos esos años que fue rey, al final lo donó todo a Salomón para construir el templo. No es para que él se construyera un monumento a sí mismo o un palacio para su gloria, ¿no? E incluso la Biblia dice, ¿no?, que un rey, ni siquiera el rey, debe almacenar grandes cantidades de oro, ¿no? Eso corrompe. El tema con el dinero es un factor, ¿no? El dinero es como el agua. Cuando tienes un río donde el agua fluye, el agua es cristalina, es pura. Pero cuando encuentras un estanque donde el agua está estacionada, el agua comienza a pudrirse. Y lo mismo es la riqueza, ¿no? Cuando el Señor nos da mucho, si compartimos, somos como ese río de agua clara. El Señor nos da y nosotros damos. El Señor nos da y nosotros damos. Ayudamos a los que necesitan, ayudamos a la obra. Pero si uno, tanto un pastor como oveja o apóstol o lo que sea, comienza a enriquecerse, sin dar nada, comienza a ser como ese estanque, ¿no?, de agua estacionada. El agua comienza a pudrirse. Entonces, en todo el Viejo Testamento, la mayoría fueron humildes, ¿no? Como Eliahu fue increíblemente humilde. Le tuvo que mendigar a la viuda de Sarepta un pedazo de pan para no morir de hambre, casi, ¿no? Sin embargo, era uno de los profetas más grandes y ni siquiera vio la muerte, se fue al cielo, ¿no? Y casi todos los grandes profetas del Señor fueron muy humildes, ¿no? Pero eran ricos espiritualmente.
En el Nuevo Testamento la realidad es muy distinta. Cambian muchísimas cosas. El templo viene a ser destruido. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Cambian muchísimas cosas. Entonces vamos a ver lo que nos enseñaba Yeshua de la riqueza, ¿no? Y él nos habla en esta parábola, ¿no? De donde el rico le dice, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? Y Yeshua le dice, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Le menciona los mandamientos de no adulterar, de honrar a tu padre y a tu madre, de no difamar, ¿no? Los 10 mandamientos. Y el rico le responde, todos estos he hecho desde mi juventud. Y Yeshua le dice, bueno, uno te falta, si quieres ser perfecto, vende, da a todos los pobres y ven y sígueme. Y el rico se fue muy desanimado, ¿no? Porque tenía grandes riquezas. Y Yeshua dijo, ¿no? Que es muy difícil para el rico entrar al reino de los cielos. Entonces, hay que poner atención dónde está nuestro corazón y qué uso le damos al dinero. Si es para una misión, adelante, pero si es solo para meterlo en una cuenta de banco que tenga cada vez más ceros y agregarle un cero y otro cero, eso es pecado. Y Yeshua dijo, ¿no? Es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos y es como un camello que intenta pasar por el orificio de una aguja, ¿no? O por el ojo de una aguja. Esta traducción está errada. En arameo la palabra es gamel, que si uno la traduce mal, gamal quiere decir camello, pero gamel es una cuerda. Entonces, claro, es muy difícil pasar una cuerda por el ojo de una aguja, porque la cuerda es muchísimo más ancha. No obstante, Yeshua dice, con el Señor todo es posible. Entonces, esta cuerda, si la desfilamos, si la adelgazamos, y eventualmente se convierte en un ligero hilo, eventualmente podrá pasar por el ojo de una aguja. Entonces, al adelgazar la cuerda es como adelgazar las finanzas del rico haciendo obras de caridad. Después Yeshua también menciona a una viuda muy humilde que mientras todos dan las monedas que les pesan en los bolsillos como ofrenda al templo, esta viuda da esta moneda de cobre, que era la moneda más pequeña de aquella época, apenas para comprar un pan, y era todo lo que tenía. Y Yeshua dijo, ¿no? Que ella dio más que todos los demás. Los fariseos, por otro lado, rechazaron las palabras de Yeshua, dice la palabra, porque ellos eran amantes del dinero. Qué interesante. Judas traicionó al Señor por dinero. Yeshua también nos dijo, no puedes servir a dos señores. Tienes que amar a uno y odiar a otro. No puedes servir al Señor y al dinero. Muy interesante. Muchos pastores se olvidan de eso y muchos apóstoles y manipulan con el raca-taca-taca y se olvidan de todos estos versos que traen una sabiduría tremenda. Yeshua también envió a sus apóstoles sin nada, sin cartera, sin monedero, sin provisiones, y ellos recibieron provisión sobrenatural. Yeshua, por otro lado, volteó las mesas de aquellos que cambiaban dinero en el templo, que era una abominación. Mezclar el dinero con temas espirituales hay que tener mucho cuidado. Manipular la palabra para prosperar económicamente. Uno lo puede hacer de forma legal, ¿no? Pero aquí vemos que Yeshua se enojó mucho con ellos. Y también dice, ¿no? En Timoteo dice que en los últimos días los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero. Esa es una señal muy grande de los últimos días. Y también dice en Timoteo 6, dice de comandadle a los ricos que no sean altivos y que no confíen en riquezas inciertas, pero en el Señor viviente que nos da generosamente. Y también dice, más bien que sean ricos en buenas obras y que estén listos a distribuir. Entonces el rico tiene que tener mucho cuidado de no caer en orgullo y tiene que ser rico pero en buenas obras, ayudando a los demás. Y tienen que estar listos a distribuir su riqueza. Con todo esto que les acabo de transmitir, les voy a contar una historia sobre los 3 tipos de pastores que tenemos hoy en día. Número 1, un pastor que posiblemente era un empresario. En algún momento el Señor lo llama al ministerio. Y no es de que este empresario se vuelve más rico una vez que es llamado al ministerio. Al contrario, él comienza a rendir su fortuna al Señor, a ayudar al pobre, a ayudar al necesitado. Lo vemos, por ejemplo, con Joseph de Arimatea. No es de que al creer en Yeshua recibió 10 sacos más del oro que tenía, como se malinterpreta en la actualidad. Al contrario, él comenzó a dar.
Él comenzó a reducir su riqueza material para incrementar su riqueza espiritual. También Pablo, por ejemplo. Pablo era un hombre bastante rico, miembro del concilio de fariseos, discípulo de Gamaliel, tenía la autorización del gran Cohen del templo y cartas de las autoridades para ir hasta Damasco a perseguir a los creyentes. Tenía una posición bastante importante. Eso significaba prestigio y dinero en aquella época. Y él dijo, lo considero todo basura a causa de la gloria que hay en Mesías. Entonces Pablo no es de que se volvió 10 veces más rico al seguir a Yeshua. Al contrario, lo perdió todo y lo dio todo y se volvió 10 veces más rico espiritualmente. Después tenemos otro tipo de personas, ¿no? Clase media, ¿no? Como podría serlo María Magdalena. Al seguir a Yeshua no es de que tuvo 10 veces, pasó de clase media a clase super alta. Al contrario, ella financiaba, ella ayudaba al necesitado. Y después tenemos a los humildes, ¿no? Pedro, eran pescadores, no es de que se convirtieron en ricos. Al contrario, ellos dieron lo poco que tenían al servicio del Señor y cuando recibieron caridad, ofrendas, lo utilizaban para el servicio del Señor, para financiar viajes misioneros, para ayudar al necesitado y vivían humildemente. Entonces, con esta enseñanza, ¿no? Vamos a transportarla a la actualidad y ver tres tipos de pastores. Como les había comentado, un pastor es un empresario que de repente el Señor lo llama, como llamó a Pablo, y no porque es llamado se vuelve 10 veces más rico. Al contrario, su obligación es dar, compartir, como dice la palabra. Después hay otro pastor que es clase media, y no porque es clase media tiene que convertirse en rico o utilizar los fondos de la iglesia para comprarse autos de lujo o casas de lujo o darse placeres. No, Pablo dijo, mis manos me financiaron todo esto. Entonces el pastor que es clase media tiene que seguir trabajando y tiene que seguir aportando a la obra con todo. Y si no le alcanza, es legítimo recibir diezmos y ofrendas, pero viviendo humildemente. Y el tercer ejemplo es un pastor humilde que tiene muy poco y tiene muchas ovejas y es completamente legítimo de vivir de ofrendas, de vivir de diezmos, pero una vida humilde, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay ningún personaje que vivió de ofrendas y se enriqueció de eso. Al contrario, la palabra dice, cuidado, que ningún hombre haga mercancía de vosotros. Al contrario, ellos daban, tanto los ricos como clase media, como los pobres, daban al Señor. Daban a ayudar a los necesitados y el Señor los prosperaba y los volvía más ricos espiritualmente y en muchas otras cosas. Y para concluir este estudio, lo quiero concluir con el verso, ¿no? Que dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿no? ¿Por qué el amor al dinero, no? Utilizado debidamente es muy bueno. Joseph tenía mucha plata, mucho oro, almacenó mucho trigo, salvó la vida de millones de personas de la hambruna. Noé construyó el arca, Salomón construyó el templo, ¿no? Pero eso es cuando uno tiene una misión y una unción del Señor, es muy bueno. Pero cuando uno no tiene esa misión, y la misión es el dinero, y uno ama el dinero, es muy peligroso porque el dinero se convierte en un ídolo y suplanta al Señor. Fíjense qué interesante. Entonces el Señor nos da alegría. El dinero también nos puede dar una alegría, pero es una falsa alegría. El Señor nos da confort. El dinero también nos puede dar confort, pero es un falso confort. El dinero nos puede dar seguridad, pero es una falsa seguridad. Quien realmente nos da seguridad es el Señor. Entonces lo que pasa con el rico, como dice en Timoteo, se comienza a ser altivo y comienza a desconfiar del Señor y confiar más en su billetera. A mí no me va a pasar nada porque tengo tantos ceros en mi cuenta. Si viene hambruna, tengo 300 vacas en mi rancho, no me interesa. Que viene sequía, tengo 4,000 ovejas allí en el rancho, no hay ningún problema. Entonces el rico comienza a confiar más en sí mismo y comienza a convertirse en su propio Dios, si lo quieren llamar de esa forma. Entonces por eso es bastante peligroso, ¿no? Pero aquí en Timoteo dice, ¿no? Que el rico sea rico en obras, en buenas obras y que sea listo para distribuir. Eso es todo. Bueno, hermanos, shalom y bendiciones. Un abrazo grande.